Bueno, ya con la tarea definida, ya con los parámetros establecidos, pues ahora sí toca un nuevo tema. Un tema que ya conocen, que es el valor del dinero en el tiempo. ¿Ya? Consulta, ¿quiénes tuvieron la oportunidad, en realidad todos yo pienso, de llevar la materia de matemática financiera? ¿O quién no tuvo en realidad? Sería la pregunta más adecuada. ¿O todos vieron la materia de matemática financiera? Bien, entonces eso me da a entender que todos tienen conceptos fundamentales para este tema. No, este es un tema intermedio, ¿ya? Pero que necesita ser estudiado porque en muchas ocasiones nos olvidamos acerca de cómo calcular los intereses de un flujo de fondos, ya sea para pago o para cobranza. Cómo descontar flujos, cómo proyectar flujos para valoración. Muchas veces nos olvidamos de aquello. Y en este tema, lo que vamos a buscar principalmente es que definir conceptos y herramientas fundamentales con respecto a, uno, valor futuro y dos, valor presente. En tal sentido, entonces, ¿qué se entiende por valor del dinero en el tiempo? Se entiende fundamentalmente por la capacidad que tienen los flujos de dinero de no ser estáticos, ¿ya? Que el dinero, si bien la moneda es nominal, eso es muy importante porque muchas veces esto causa confusión y es la base fundamental de finanzas, que en muchas ocasiones confundimos el valor nominal con el valor efectivo del bien. El valor nominal es lo que es la numeración o nomenclatura que tiene una moneda, un billete o una moneda cualquiera. Pero el valor o poder adquisitivo que esta va tomando a través del tiempo es diferente, por diferentes razones. Inflación, deflación, factores externos, políticas monetarias, políticas fiscales, ¿no? O el efectuar políticas, o efectuar operaciones de préstamo, ya sea otorgándolo o recibiéndolo, hacen que el valor de tus recursos a través del tiempo no sea el mismo, ¿ya? Este va cambiando y se va transformando de manera tal que este no va a ser el mismo. Y en tal sentido, aquí les abro una pregunta. ¿Cuál es ese factor que nos ayuda a determinar el valor del dinero a través del tiempo, ya sea futuro o presente? ¿Cuál es ese factor fundamental? La inflación, le dicen. Pero la inflación, ¿en qué se mide? ¿Con qué indicador? ¿Con qué indicador medimos? Todos esos factores se miden a través de algo. Tasas, para no ser la larga. Tasas, ¿verdad? Principalmente la tasa de interés, ¿no? Es el factor, ya, la inflación se mide a través de tasas o indicadores, ¿no? Pero también el que más vamos a usar nosotros, y normalmente lo hacemos, es la tasa de interés. La tasa de interés es el factor a través del cual nos va a colaborar a traer flujos futuros al presente o de llevar flujos presentes hacia el futuro, ¿no? Eso es algo que hacemos todos los días y en algún momento lo hemos realizado, cada uno de nosotros. Lo importante de esto radica fundamentalmente en aceptar esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la tasa adecuada que yo voy a utilizar?
Porque muy importante siempre está en la consideración de todos, ¿cuál es la tasa adecuada que yo debo considerar para un préstamo o para recibir un préstamo, para descontar flujo, para pagar algo? ¿Cuál es esa tasa adecuada? Y ya lo hemos visto en el tema número 1. ¿Cuál es la vinculación, ya, para que tú elijas una tasa? ¿Cuál es el factor que es determinante para que tú elijas una tasa? ¿Qué hace que tú elijas una tasa? Capacidad de pago. Ya, pero eso está justamente es parte de ese factor que quiero que me diga. ¿Para qué evalúas la capacidad de pago? ¿Qué mides con eso? Tu liquidez. Ya, al medir la liquidez, ¿qué estás buscando identificar o cuantificar? ¿Por qué a algunos les da mayor tasa, a otros les da menor tasa? ¿Por qué un tipo de crédito tiene mayor tasa, que otro tipo de crédito tiene menor tasa? En un banco hay otra tasa, en caja de ahorro que en otra. ¿Por qué? ¿Cuál es ese factor que hace que elijamos una tasa de interés? El riesgo. El riesgo, ¿verdad? Un principio financiero es ¿cuál? Compensación entre riesgo y rendimiento. Eso lo vimos en el tema número 1 de principios financieros, fundamentos de finanzas, ¿no? Compensación, riesgo, rendimiento. Cuando tú prestas dinero a una persona muy riesgosa, ya tienes dos decisiones que tomar. Una, que sí le vas a prestar o que no le vas a prestar. Si en el caso no le vas a prestar por esa condición de no riesgosa, es como el banco, te va a rechazar. Pero por el contrario, tú te animas a prestarle, ¿no? Le vas a decir sí. Un préstamo, ¿ya? ¿A qué tasa le prestarás? ¿A una tasa baja o a una tasa alta? Si es un cliente riesgoso. ¿Una tasa baja o una tasa alta? Una tasa baja, ¿Por qué una tasa baja? porque sí es riesgoso. Una tasa alta, Lice, porque el riesgo también es mayor. Eso, ¿verdad? A ver, cuando me hablo de riesgo, hablo de esto. Cuando viene un cliente que tiene un alto riesgo, significa pues que tiene los ingresos justos, ¿no? Que puede ser dependiente, recién ha cumplido un añito en la empresa. Tiene antecedentes de no haber cumplido a cabalidad sus anteriores créditos. Se hizo un análisis de sus deudas comerciales registradas y tiene deudas de servicios básicos, tiene deudas con Yambal, digámosle, ¿no? Eh, Otro riesgo, por ejemplo, es que es divorciado, que paga pensiones, ¿no? Eh, entonces tú le pedirás un garante, por ejemplo, ¿no? Le pedirás una hipoteca, no sé. Pero ya por esas características el cliente ya es riesgoso. ¿Qué riesgo está dentro? Riesgo de pago, riesgo de crédito, ¿no? Que ese cliente al que tú le des el crédito realmente te vaya a devolver o te vaya a pagar el crédito que tú le estás otorgando. En tal sentido, este tiene alto riesgo. Pero la entidad financiera va a apostar por él, le va a prestar, ¿no? El asesor lo va a lograr, va a armar una carpeta que va a hacer que sí, el banco le dé el crédito. Pero ahí está el punto. Si bien yo voy a apostar por ti, te voy a dar lo que piensas, lo que me estás pidiendo, ¿a qué tasa te lo doy? Te voy a dar a la misma tasa que le doy a un cliente que es casado mucho tiempo,
que tiene su propio negocio y además trabaja en una empresa, que todo el historial crediticio nunca ha fallado una cuota, que tiene patrimonio, ha sabido invertir bien su dinero, tiene una casa, tiene vehículo. Te voy a dar la misma tasa a ambos, les voy a dar la misma tasa a ambos, ¿o no? No, ¿verdad? Lo ideal es que el cliente que paga, cumple, tiene respaldo, tiene una buena evaluación, le des una tasa menor, porque el riesgo de crédito es menor. Pero en cambio, al otro, al primer caso, le vas a dar una tasa mayor. ¿Por qué? Porque estás justamente arriesgando con él, por justamente la evaluación que le hiciste. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Es muy importante. O dicho de otro modo también, comparando bancos. Hay bancos que te dan menores tasas y bancos que te dan mayores tasas, ¿no? Y hay bancos que si tú vas te van a rechazar en la evaluación, no te van a dar el crédito, pero tú puedes ir a otro banco y sí te lo va a dar. Pero hay bancos que se arriesgan y otros que no, ¿verdad? Y pues la tasa es muy importante porque, por ejemplo, la tasa del Banco Nacional, del Banco Mercantil, del Banco Visa, no es pues la misma que, por ejemplo, los bancos de microcrédito, que es el Banco Sol, Banco Prode, Banco FIE, ¿no? Banco Fácil, ¿no? No va a ser la misma tasa, es totalmente diferente, ¿no? Porque el riesgo que ellos asumen es diferente también, ¿ya? Como también el mercado es diferente, ¿no? Unos van a la banca corporativa y otros van a la banca micropyme, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Es muy importante la tasa y el riesgo. Tienen una relación estricta ambas, ¿no? Pues yo no te puedo dar una tasa alta, ¿ya? Si, por ejemplo, tú eres tienes una evaluación óptima, ¿no? Te voy a ofrecer una tasa, pues, menor, ¿no? Pero si en cambio tienes una evaluación que apruebas por el filo, ¿no? Apenas, ¿no? Jalando, digámosle así, pues la tasa que te voy a ofrecer también va a ser más alta, ¿no? En comparación, ¿ya? Ese es un factor valioso dentro del valor del dinero, ¿no? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es la tasa que yo te voy a ofrecer? ¿No? ¿Cuál es la tasa que yo te voy a ofrecer? ¿Ya? ¿O cuál es la tasa que yo voy a utilizar, ¿no? Para hacer mi descuento de flujos, ¿cómo determino esta? Y ese es el factor que siempre ocasiona fricción, ¿no? No sabes qué tasa vas a dar, no sabes qué tasa utilizar, o sobre qué base de decisión tú optas. Por ejemplo, si te vas a ir a un, por ejemplo, tú quieres un crédito para tu vehículo, no quieres un crédito para tu vehículo. Irás banco por banco viendo qué tasa es la que te conviene a ti. Y pues verás también, obviamente, tu riesgo, ¿no? Tu evaluación. Entonces tú verás que tu evaluación es regular. Entonces ya conociendo ese factor, pues puedes aceptar una tasa también un poco más alta, ¿no? Para recibir los fondos, ¿no? También es muy importante conocer nuestro estado de evaluación, no solamente exigir una tasa baja, también tienes que ver el otro lado, ¿no? El riesgo que asume la entidad, ¿ya? Todo eso es como una pequeña introducción a lo que vamos a ver en este tema, que es cálculo prácticamente de valor futuro y de valor presente de deudas y pagos, y de créditos y recepción de caja. Bien. Pregunta antes de comenzar, entonces, ¿qué preferirías tú, que me estás escuchando desde tu cama, desde tu mesa del comedor, de tu living, del patio, de donde estés? ¿Preferirías recibir 1.000 bolivianos hoy o 1.000 bolivianos dentro de 10 años? ¿Cuál preferirías? Piénsalo un momento. ¿Cómo? O sea, ¿cómo era? Dice. ¿Qué prefieres, recibir 1.000 bolivianos el día de hoy o recibir 1.000 bolivianos dentro de 10 años? Hoy, dicen.
Es que tampoco es pues algo para 10 años, eso, los bolivianos. Ya. Para los que no han participado y han dicho dentro de 10 años, pues no, no está bien. ¿Ya? O depende, también esto es muy importante, ¿no? Aquí estamos hablando, ¿ya? De un aspecto ambiguo. Fíjense, esto es muy importante. La pregunta es, depende. ¿Depende de qué? Del observador. Porque no es lo mismo decir, ¿qué preferiría? ¿Cobrar uno, el caso uno, o el segundo, pagar? Es diferente, no es lo mismo. Si yo te digo, ¿qué preferiría? ¿Cobrar 1.000 bolivianos hoy o cobrar 1.000 dentro de 10 años? ¿Cuál me dirías? Hoy. Quiero cobrar hoy. Pero si yo te digo pagar, ¿cuál me vas a decir? ¿Hoy o dentro de 10 años? El importe no cambia. Dentro de 10 años. Dentro de 10 años, ¿verdad? No, me conviene, no, pero yo te quiero pagar dentro de 10 años. Ah, entonces no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo. Esto está claramente influenciado también por el lado en el que tú estés. Está al lado del que paga, del que cobra, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta esto. Es muy importante esto, ¿ya? Porque al tomar la decisión de cobrarlo hoy o de cobrar dentro de 10 años o de pagar hoy y pagar dentro de 10 años, estamos reconociendo que existe un valor del dinero a través del tiempo. Porque si sería indistinto recibirlos hoy o dentro de 10 años, no te importaría. Entonces no existiría el valor del dinero en el tiempo. Pero como tú sabes, y ya me lo has dicho, yo quiero recibir hoy o quiero recibir dentro de 10 años el pago, ¿no? Ya estás reconociendo que para tomar la decisión, tú has tenido que, en tu mente, pensar qué me conviene. Y ahí nace lo que es el valor del dinero en el tiempo. Ahí nace lo que es el valor del dinero en el tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a representar como una línea de tiempo. Una línea de tiempo. El hoy se representa con el cero. Ya no se olviden, el hoy se representa como cero. O el hoy se conoce como valor presente. Y ya luego los flujos que vengan en los próximos años, N años, se van a conocer como valor futuro, ¿no? El flujo de cada uno de estos años, ¿ya? Yo los voy a conocer como valor futuro, todos estos, a medida que vaya pasando el tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el valor presente y el valor futuro, que no son lo mismo? El interés, ¿no? La tasa de interés hace que el valor presente se convierta en valor futuro. Ya sea incrementando flujos, si tú eres el que está cobrando, o pagando flujos, si tú eres el que cancela los fondos. ¿Ya? Muy importante, porque en cada cuota o pago que tú realices va a existir una porción de interés. Interés principal. Interés principal. ¿No? Es muy importante. A medida que vaya pasando el tiempo, estos flujos van a ir moviéndose por el factor interés. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de flujo de efectivo,
este es cierto. ¿Qué quiere decir en este sentido? Que pues si yo ahorita reviso mi aplicación del celular y veo mi aplicación del banco, pues ahí dice 40.000, 30.000, 100.000 bolivianos. ¿Eso qué significa? Que tengo ese dinero y ese es real, es cierto, porque está ahí, ¿no? Eso es cierto. ¿Cuál es la parte incierta? El rendimiento futuro o el costo futuro. ¿Y cómo mides ese costo o rendimiento futuro? A través del interés. Ese interés es la parte incierta, ¿no? Esa es la parte incierta. Si bien tú tienes los flujos presentes, ya los conoces ahora, el futuro, si bien tú puedes proyectar cuánto vas a percibir o vas a tener que cancelar en 10, 20 años, eso todavía no es cierto. ¿Cuándo se convierte en cierto? Cuando realmente lo termines pagando, uno, y dos, cuando pasa el tiempo, porque el interés se genera a través del paso del tiempo. ¿Ya? Eso es muy importante. Dicho de otra manera, yo hoy no puedo pagar el interés de mañana o de dentro de un mes. No puedo pagar eso. ¿Por qué? Porque no ha pasado todavía. Pero lo que sí puedo pagar es el dinero que me prestaron o que yo presté. Yo presté 1.000 bolivianos. ¿Hoy puedo cobrar los 1.000 bolivianos? Sí, puedo cobrar o puedo pagar lo que me presté. 1.000 bolivianos. Pero no puedo cobrar o pagar el interés que voy a percibir, por ejemplo, el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque todavía no he llegado al 31 de octubre. ¿Verdad? Esa es la parte incierta todavía. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante comprender. ¿Ya? Que la parte del flujo de efectivo sí es cierto, eso sí existe, pero la parte de interés no, mientras no pase el tiempo. Entonces, el factor tiempo también juega un papel fundamental, que es justamente este lapso entre el cual yo hago mis cálculos, ¿no? Que aplico el interés para poder calcular, pues, el tiempo, ¿no? Un mes, un año, no sé, 10 años, el tiempo que ustedes definan para poder realizar. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Bien. Entonces, en tal sentido, vamos a ver esta parte más del interés simple y vamos a terminar por el día de hoy. El interés simple, el más sencillo, como dice su nombre, simple, ¿no? El interés simple es el interés que se paga o se gana, eso es muy importante porque puedo percibirlo o pagarlo, sobre una cantidad original. Esta cantidad original se la conoce como el principal solicitada en el préstamo o prestada, ¿no? Es la cantidad que yo recibo al prestarme o la cantidad que yo termino prestando a alguien más, ¿no? Es lo real, ¿no? El flujo real, en otras palabras. La cantidad de dinero del interés simple se mide en función a tres variables. Estas tres variables son la cantidad financiada en el préstamo o prestada, la tasa de interés y el tiempo o número de periodos. Aquí está la fórmula. Interés simple es igual al dinero prestado o valor presente, la tasa de interés, ¿ya? La tasa de interés y lo que conocemos como el tiempo o periodos. Características del interés simple. ¿Cuáles son las características del interés simple? Una, el interés simple se calcula para determinar el valor de una sola cuota. Una sola cuota. Y dos, no capitaliza. ¿Ya? No capitaliza. Eso es interés simple. Una sola cuota, lo voy a escribir más claro.
¿Qué quiere decir? Cuando yo calculo interés simple es porque quiero cobrar en una sola cuota, capital más interés, y no capitaliza. Eso vamos a aprender qué significa en la siguiente clase. ¿O quién me podría decir qué es capitalización? Ya, bien. Capitalización vamos a aprender luego qué es, pero ya sabemos que el interés simple es para calcular una sola cuota y dos, no capitaliza. Entonces calculemos aquí un pequeño ejercicio. Yo he depositado 100 bolivianos a una cuenta de ahorros que paga el 8% de interés simple anual y pues lo voy a tener 10 años. ¿Cuánto voy a tener al finalizar los 10 años? Es la pregunta. ¿Y cuánto es el interés al cabo de 10 años? Para eso necesito pues la fórmula, aquí está. Interés simple es igual. Capital inicial, ¿cuánto es? 100. Por, ¿cuál es la tasa de interés? 8% al año. ¿Y cuántos años lo voy a tener ahí? 10 años. ¿Verdad? 10 años, porque es el día que yo voy a retirar todo esto, porque dice que yo lo voy a conservar 10 años, no me dice que voy sacando periódicamente. ¿Cuánto es este? ¿Cuánto es acá? 10 por 8% por 10 años. 80, ¿verdad? 80. Este es el interés simple. ¿Ya? 80. ¿Y qué quiero saber yo? La otra pregunta es, ¿cuánto voy a tener al finalizar los 10 años? Eso se conoce como valor futuro. El valor futuro al año 10. ¿A qué es igual el valor futuro al año 10? Es igual al capital al año 0 más el interés generado por 10 años. El valor futuro al año 10 es igual al capital inicial prestado 100 más 80 de interés simple. Esto me da como resultado 180. Eso es interés simple, muy sencillo, básico. ¿Ya? Yo he depositado 100 bolivianos en una cuenta de ahorros que paga el 8% anual y lo dejé ahí 10 años. En esos 10 años yo he ganado 80 bolivianos de interés. Y al finalizar los 10 años yo retiré mis fondos. ¿Cuánto voy a retirar? 180. Al cabo de 10 años. ¿Se dan cuenta? Esto solamente fue una sola cuota, un solo cálculo, al año 10. No hice el cálculo cada fin de año, solamente lo hice al año 10. Y no capitalizó tampoco. Ya luego se van a dar cuenta qué significa capitalización. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Sencillo, ¿verdad? Es la primera parte, ¿no? Es la primera parte. Interés simple del año 10, ¿no? Siempre coloquen qué año están calculando. ¿Ya? Bien, entonces si no hay más dudas, el día lunes, por favor, si tienen la posibilidad de repasar, pero que igual lo vamos a hacer conmigo, lo que es interés compuesto, anualidades, tablas de amortización, va a ser muy útil, ¿ya? Pero si no, vamos a hacerlo también conmigo. ¿Alguna duda más, chicos, hasta acá? ¿Algún comentario, alguna duda? Dime, Lady. No, nada, Lice, disculpe, me equivoqué. Ya. Una pregunta, Lady, vos que ya estás aquí, ¿qué te has faltado, creo? ¿Tú tienes tu hermana en Finanzas 2 conmigo igual? Sí, Lice. Ah, ya se me hacía familiar. Ah, entonces tú ya vas a tener todo el material para pasar conmigo el siguiente semestre. Vamos a volver a pasar con usted, Lice.
No sé, yo doy finanzas 2. Preguntarle a tu hermana cómo le estoy haciendo sufrir. Ya. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Algún comentario más, chicos? Ya. Entonces, si no hay más, espero, chicos, que tengan un buen fin de semana. Espero que les vaya bien. Descansen, quédense en casa. No hagan cosas que los puedan arrastrar. No es auto de buen gobierno desde estas 0 horas. ¿Ya? Eh, Algo que sí les aconsejaría, voten como profesionales, ¿no? Piensen antes de votar, tomen las decisiones y los recaudos necesarios para ir a las urnas, ¿no? Tengan mucho cuidado, lleven su bolígrafo, tomen distancia, respeten las horas de votación, ¿no? Y porque esta votación no va a ser como la vez pasada, ¿no? Esta no va a ser como las veces pasadas, ¿no? Que puedes ir, porque muchas veces tú ibas a votar y era como un paseo, ¿verdad? ¿No? No, ahora vayan con todos los recaudos necesarios, siempre hay que tener en cuenta el riesgo de poder contagiarnos, la enfermedad sigue ahí. Entonces llévense su bolígrafo, lleven las medidas de bioseguridad necesarias, respeten las horas, ¿no? Y pues tomen la mejor decisión que ustedes decidan, ¿no? Cada uno de ustedes decida, ¿ya? Y muy aparte de todo, tomen los recaudos necesarios también, ¿ya? Por ejemplo, si hay mucha especulación, ¿no? Ya estamos viviendo lo de la gasolina, ¿no? Los que tienen auto ya saben lo de la gasolina, ¿no? Entonces, revisa por si acaso, si en tu casa tienes algunas cositas, si te falta algo, pues si puedes, date una vueltita por el mercado, no, no está de más comprar algo, por si acaso, no les digo que va a suceder algo, no, sino por si acaso, hombre y mujer prevenido vale por 2, así que pues por si acaso, comprar algunas cosas, ¿ya? Tienen cositas en casa, ¿ya? Pero, pero fuera de todo, ¿ya? Fuera de todo, siempre pedir a Dios, pedir a quien tú crees, que no importa el resultado que se dé, ¿ya? Sin importar quién sean los gobernantes o los que nos van a gobernar durante los próximos 5 años, hay que pedir que nuestro país siga por buen camino. No, no importa quién, ¿ya? No hay que desear que si pierde el que tú votaste, que le vaya mal. No, porque eso te va a afectar a ti, ¿ya? Entonces, respetar uno el resultado que se dé y 2, pedir siempre a Dios, tener la fe necesaria siempre para que todo pueda siempre ir en pos del progreso, ¿ya? Porque los resultados de todos los actos los vivimos nosotros día a día, ¿ya? Y además tenemos que tener conciencia de no pedir a los gobernantes que ellos sean que nos saquen de cualquier situación, sino de quién depende de cada uno. Cada uno trabaja el día a día, no se pone al hombro su negocio, su trabajo, ¿no? Y eso es lo que construye a un país, ¿ya? No las decisiones que toman unos gobernantes, ellos solamente apoyan y coadyuvan y coordinan las actividades, pero quien pone en realidad el hombro al progreso de una nación es su gente, ¿ya? Entonces, en tal sentido, tengamos esa conciencia de país, no de una persona o de un color, sino del país, ¿ya? De buscar siempre el progreso para el presente y el futuro de cada uno de nosotros, ¿ya? Porque cada uno, si bien algunos son solteros, me incluyo, no tenemos familia, pero tenemos otras obligaciones que cumplir, las tendremos en un futuro. Y pues tú quieres que el país pues esté bien para tus hijos, para tu familia, ¿no? Para ti mismo. Entonces siempre pedir que sea quien esté arriba en el gobierno, pues le vaya bien, porque eso también repercute en nosotros. ¿Ya? Los chicos, tengan un buen fin de semana, pásenlo bien, cualquier duda, comentario que tengan,
estoy en mi WhatsApp siempre, casi siempre conectado, ¿ya? Los voy a atender. Tengan un buen fin de semana, descansen y nos vemos el día lunes. Hasta luego, chicos. Gracias, Lisa. Que tenga buen fin de semana.